Damos la bienvenida al licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno, es un experto en derechos humanos, migración, políticas públicas. Quisiéramos, licenciado Abril, el día de hoy tratar, dar un vistazo al proceso electoral que tendrá su punto culminante el próximo 29 de noviembre. Proceso que se ha desarrollado en un clima de fragilidad institucional, presión social, crisis de seguridad que condiciona muchos aspectos de la vida pública y el pueblo ecuatoriano, la ciudadanía, el votante, que llega a las urnas con desconfianza acumulada hacia partidos, autoridades, y otras instituciones del Estado. ¿Qué es lo que podemos esperar? ¿Cómo se perfilan estas elecciones? Muy buenos días, Gustavo. Gracias por la invitación. Un saludo cordial a la gente que nos mira y nos escucha. Creo que el panorama electoral, desde el anuncio de que se adelantaban las elecciones que debieron ser en febrero del próximo año para noviembre de este año, pues ya puso a correr a los partidos y movimientos políticos que han demostrado mucha debilidad en los últimos años. Muy poco se hace en cuanto a las responsabilidades que tienen los partidos por hacer realmente una participación adecuada, porque no es solo presentarse cada vez a elecciones, tienen que hacer formación de cuadros, tienen que hacer procesos de representación real con la sociedad, etcétera. Esto ha puesto a correr a esos partidos débiles en una competencia que es muy difícil, que está complicada y que se nota además que están haciéndolo al apuro. Y junto a ello, la ley electoral que se cambió hace no mucho tiempo les obliga a los partidos políticos a buscar alianzas electorales para los procesos que se vienen, para el proceso que estamos hablando de noviembre, les ha obligado a buscar acuerdos incluso muy diversos, ¿no? Porque las alianzas se pusieron muy difíciles en términos de lo que pasaba antes. Se podía hacer una alianza entre unos dos, tres, cuatro partidos. La misma alianza provincial podía funcionar para todos los cantones y parroquias de esa provincia. Sin embargo, hoy por hoy las dificultades de cumplir con la normativa en cuanto a igualdad de género y en cuanto a edad también ha hecho que las organizaciones políticas busquen acuerdos, por ejemplo, cantonales diversos en una misma provincia, ¿no? Entonces Ujú. la uno va con la 2 y la 3 en Cuenca y va con la 4 y la 5 en Gualaceo y con las 6 y la 7 digamos, en Pauta y así. Entonces, no necesariamente hay coherencia ideológica, pero sobre todo hay en el fondo la búsqueda de no desaparecer como partidos Así es. políticos. Hay dos aspectos que han primado en este periodo, en este proceso electoral y que aparentemente van a seguir en la misma tónica, en buena parte debido a ese anticipo que se hizo de la fecha de elecciones. Todos los partidos, movimientos, candidatos actúan con prisa, con presión de tiempo y se evidencia lo que usted ha señalado, un altísimo grado de improvisación. No hay coherencia en las alianzas, en los candidatos que finalmente, a como dé lugar, consiguen cobijo en algunos de los partidos o movimientos políticos. Así es, y resulta todavía más complejo el hecho de que los partidos políticos, al no desarrollar un proceso de formación de cuadros y de debate interno y de profundización de la propuesta política, resulta que ya no tienen cuadros. Entonces existen partidos y movimientos políticos que no tienen cuadros y existen ciudadanos que se han posicionado como para hacer o como para hacer una disputa electoral, pero no con un partido político. Entonces resulta que la gran mayoría de partidos y de movimientos políticos invitan a ciudadanos a ser candidatos. Y ese ya es un síntoma, un mal síntoma de la débil democracia y de la débil capacidad de los partidos políticos, porque resulta que llega un ciudadano que por cualquier razón se ha hecho conocido en la sociedad, no necesariamente por hacer propuestas políticas o por haber intervenido en política. Y entonces empezamos a encargarle la responsabilidad de una prefectura, de una alcaldía o de un gobierno a un ciudadano que ha sido deportista o que ha sido cantante o lo que fuese, y resulta que no está preparado para ser
gobernante. Y esa es una de las Siguen, debilidades mayores que tenemos en los últimos años. siguen concentrados candidatos y partidos en la inscripción. Esperan, forzados posiblemente por las circunstancias, hasta el último día para definir candidaturas, en lugar de construir proyectos con anticipación, con transparencia, para ofrecer alguna alternativa real a los votantes. Así es, un plan de gobierno nacional o un plan de gobierno para un municipio o para una prefectura no se ve sino hasta el último día de las inscripciones, donde están obligados a presentar cualquier documento. Entonces, elaborado a última hora, cuando la esencia de un partido político es tener una propuesta, un plan programático para una ciudad, un cantón, una provincia o un país. Y entonces, ahí usted ve que están en el apuro de las inscripciones, además de completar las listas. Muchos no tienen ni siquiera personas para completar sus listas. Entonces, de verdad nos preguntamos si esos partidos deben todavía mantenerse. Entonces, luego de este proceso electoral, debido a los cambios que se han dado en la normativa electoral, lo que va a pasar efectivamente es que muchos partidos van a desaparecer. Entonces, vamos a quedar con muy pocos partidos políticos, pero lamentablemente con muy poca voluntad democrática, yo diría, para abrir las puertas a nuevos ciudadanos que quieran participar de política, y más bien cierran las puertas como que fuese una empresa privada para intentar que solo su grupo se mantenga en el espacio y en la disputa del espacio de poder. Y así el país se muestra como el reflejo de lo que son los partidos políticos: muy poca democracia interna, muy poca capacidad de la gente para armar un plan, un proyecto, una verdadera, y menos todavía con experiencia, ¿no? Entonces, Claro. Yo lo le que estamos, preguntaría a usted y nos preguntaríamos qué sentido tienen las elecciones primarias, cuando vemos que luego la mayoría de organizaciones van cambiando de candidatos a última hora. Gustavo, las elecciones primarias tenían una intencionalidad de que se mejore la democracia interna en los partidos y se elija una persona del interior por tener las capacidades para gobernar, pero no pasa nada de eso. Ya no tienen realmente sentido, porque la gran mayoría de partidos, yo creo que todos los partidos, deciden a sus candidatos previamente, y no deciden de manera unánime, deciden entre los dueños del partido. Y esa es la realidad. Entonces ponen a dedo al candidato y luego hacen un proceso de primarias, pero que ya es solo un proceso para cumplir nada más. Es solo el cumplimiento de un requisito que en la práctica no hace lo que se buscaba. O sea, no ha cumplido el objetivo que tenía de mejorar la democracia. Es todo lo contrario, es un requisito más que les hace apurarse a los partidos políticos, pero que en la práctica no se ve en ninguna parte, porque si hubiese un proceso serio de democracia interna, podría ser incluso cubierto por los medios de comunicación, como un ejemplo de lo que se debe hacer previo a lanzar a un candidato y a ofrecerle a la ciudadanía un candidato para alcalde o para prefecto. Pero no pasa eso, se ha vuelto en un requisito que además está siendo como una obligación de los partidos, y se inventan cualquier forma para lograr cumplir ese requisito. De hecho, algunos ni siquiera han podido cumplir con ese requisito, como por ejemplo Suma, o como la propia izquierda democrática, que ha dejado de ser el partido fuerte que fue hace algunas décadas, y que hoy por hoy ha caído en una crisis tal que ni siquiera pudieron hacer primarias y está en duda su participación. Y quizás la izquierda democrática podría ser uno de los partidos, lamentablemente yo diría, que terminen cerrándose en los próximos meses, Ujú. después de las ¿Cómo elecciones. impacta esta carrera contra el tiempo en cuanto a la calidad de los perfiles que finalmente irán como opciones para los votantes en la papeleta? Y yo creo que tiene que ver más que nada con el hecho previo de que los partidos políticos no hacen un trabajo durante todo el tiempo de formación de sus cuadros. Porque si tuviesen cuadros formados, si tuviesen gente preparada, no cambiaría 3 meses de anticipación de las elecciones, en verdad. No debería cambiar, porque si usted tiene digamos, un ciudadano X, Juan, lo que fuere, para la alcaldía, debe estar presente y haciendo debate y discutiendo propuestas y creando un trabajo político territorial de algún tiempo, ¿no? De los últimos
3 o 4 meses. Y lo que pasa, claro, es que el adelanto de las elecciones lo que ha hecho es evidenciar la debilidad de los partidos y el hecho mismo de que no tienen un proceso de trabajo como debería ser un partido político que busca representar a un sector de la ciudadanía. ¿Cómo refleja esta situación que la estamos discerniendo a nivel nacional aquí en la ciudad de Cuenca? Y con esa lista me parece que persisten 11 candidatos a la alcaldía. Sí, así es. Al momento 11 candidatos podrían quedar en menos porque todos los procesos de revisión, luego incluso de apelaciones, podrían derivar en que queden algo menos. Pero si vemos, son candidatos, diría yo que la mitad improvisados, otros bueno, ya han tenido posibilidades y que son los que quizás tengan más posibilidades de ser elegidos en las próximas elecciones, ¿no es cierto? Exalcaldes como el ingeniero Marcelo Cabrera, como el ingeniero Pedro Palacios, exprefectos como el ingeniero Paul Carrasco, gente que ha estado haciendo política en las redes como el ingeniero Riquetti o el otro ingeniero que estuvo criticando, abogado, perdón, que estuvo criticándole mucho al alcalde suspendido Zamora, que se me va el nombre del señor, pero en todo caso han estado haciendo algo de ejercicio político, al menos en el último tiempo. Y de allí usted encuentra una lista de otra gente que ya no se le recuerda. Bueno, Yacu Pérez, que ha sido un activista permanente. Yacu, por ejemplo, es una muestra de que sin tener partido político es un llamado siempre a ser un actor, un actor político electoral. Y sin tener partido es uno de los que más presentes están entre la ciudadanía por su acción en distintos ámbitos, ¿no? Pero el tema es que el proceso de los partidos políticos no han llevado a tener candidaturas fuertes, firmes. Entonces, hay 2 o 3 partidos que tienen a sus representantes con fuerza, como, como quizás Carrasco, Cabrera o Palacios, y el resto son partidos que andan buscando candidaturas porque no tienen candidaturas en la mayoría de espacios. Y creo que van a ser los que menores posibilidades tengan de mantenerse en el tiempo, porque con la nueva ley electoral ya no hay tarjeta amarilla de advertencia, sino si no cumple con el 5% de votación, serán anulados del registro electoral en una sola elección. Entonces eso va a marcar que en las próximas, después de culminar las próximas elecciones, en los siguientes meses llegarán sanciones a varios partidos políticos, tanto nacionales como provinciales, y claro, creo que eso disminuirá de manera importante el exceso de partidos políticos que también hay en el Ecuador. Sin embargo, eso, ni el exceso ni la disminución muestran claramente una mejoría en la democracia, ni siquiera en la democracia representativa electoral formal de llegar a votar, menos aún en una democracia real, permanente, que se viva de manera ciudadana todo el tiempo. Lamentablemente, más bien hemos ido en los últimos años en retroceso en lugar de ir fortaleciendo la democracia. ¿Ve usted en alguno, en algunos de los candidatos, una visión seria de ciudad que pueda llevar a meditar, a activar el pensamiento crítico de los votantes? En realidad, por lo que han dicho en medios de comunicación o lo que han hecho públicamente en los últimos tiempos, no se ha discutido un plan de gobierno ni se ha planteado necesidades de cambio en la ciudad o en la provincia. Lo que podríamos es apelar a lo que fueron las administraciones públicas de los que ya tienen experiencia. En el caso de Paul Carrasco, hace muchos años en la prefectura, porque en los últimos años se ha dedicado en las redes más bien a promocionarse como un influencer en otras áreas. En el caso del ingeniero Palacios, que hace poco fue alcalde, pues podríamos esperar lo mismo de lo que ya fue su administración pública. Entonces no hay un plan de ciudad, hay algunas ideas sueltas ahí de qué hacer con algunos temas, pero también algunas cosas de lo que más criticable sería, digamos, el periodo de Pedro Palacios, fue el cambio en la planificación, ¿no? Palacios decía que después de muchos años él ha logrado tener que Cuenca tenga una planificación actualizada, pero ¿para qué? Me pregunto yo si lo que está pasando es que se destruya el ejido, por ejemplo, con edificaciones en altura que no deberían darse en una zona que es considerada
patrimonial y que es parte fundamental del expediente con el cual Cuenca ganó su condición de patrimonio mundial. Y claro, esto está siendo afectado terriblemente. Están autorizándose el crecimiento en zonas rurales a zonas incluso donde hay producción de agua. Entonces, eso más bien debería ser revisado. En el caso del ingeniero Marcelo Cabrera, hay una, digamos, una evidencia de su trabajo en la prefectura hace muchísimos años y en los últimos años también ya bastante tiempo, porque me parece que el último año de su gestión fue 2019 o algo así. Y también, digamos, ahí hay una línea de qué es lo que fue como alcalde y qué podría esperarse de él, la experiencia como constructor, como gestor, como generador de obras y mucho trabajo en agua, porque etapa con su administración se fortaleció en el tema de atención tanto a la infraestructura de dotación de agua como la de saneamiento. Entonces, creo que esas son las perspectivas de lo que al momento podría verse como proyección de las candidaturas. De los otros candidatos, el ingeniero Riquetti, por ejemplo, ha sido crítico con algunos temas, pero propuestas serias no las tiene, son más bien muy criticables. Las dos ideas que le he escuchado son tremendamente criticables. Tiene una visión de de ampliar las vías en lugar de reducir la cantidad de autos que circulan en una ciudad. El futuro de cualquier ciudad que crece, de cualquier ciudad mediana que crece hacia grande, es cambiar la movilidad por movilidad alternativa, movilidad que no contamina, movilidad que no satura las vías, como obviamente permitir mayores facilidades a los peatones, a los ciclistas y mejorar el transporte masivo, el transporte público masivo. Y todo lo contrario es querer ampliar las vías y dejar menos aceras para los ciudadanos, cuando en realidad, digamos, son políticas que les puede gustar a los que usamos carro, pero no son políticas sostenibles y menos todavía ya después de haber visto tantos años de algunas ciudades que han fracasado con esos modelos. Entonces, son temas que llevarían al debate, pero en todo caso, hay algo de ideas para debatir, aunque no sean las más adecuadas, pero creo que podrían ser constructivas, ¿no? Como el ingeniero Pedro Palacio, que pensaba de esa misma manera y, por ejemplo, volvió a abrir las vías del centro que ya se cerraron cuando se habilitó la Plaza San Francisco, cuando se rehabilitó la Plaza San Francisco, se había cerrado 2 cuadras de la calle Padre Aguirre y se había logrado, digamos, un proceso de peatonalización, pero el ingeniero Palacio apenas llegó, volvió a abrir y le cayó la opinión pública y le criticó al punto que tuvo que volver a cerrar al menos un tramo entre justo el tramo de la Plaza de las Flores, ¿no? Entonces, cuando tenemos ese tipo de ideas que no tienen sustento técnico, que no tienen ni siquiera una visión de lo que ha pasado en otros sitios, entonces la ciudad va a ir de mal en peor en lugar de mejorar. Y ahí es donde la ciudadanía tiene una actoría importante y ustedes como medios de comunicación para hacer una crítica fuerte y sobre todo someterles a los candidatos a un escrutinio real, público, para poner a prueba sus planes de gobierno, sus propuestas y tratar de que la decisión de los ciudadanos sea un poco mejor informada y sea quizás la mejor para el futuro de la ciudad. ¿Cuánto cree usted que puede aportar esa campaña electoral de 2 semanas a aportar para el conocimiento del público de los candidatos, de sus planes, de sus proyectos, incidir en ese proceso de decisión del voto? Yo creo que es muy poco el tiempo para una campaña electoral que pueda generar, digamos, impulsar propuestas y que la gente pueda discutir y debatir seriamente los temas de fondo, aunque en la práctica las campañas de los últimos años no se han dedicado a discutir propuestas, sino más bien se han dedicado a críticas, a campañas sucias, a empapelar la ciudad. Y por más larga que sea la campaña, no han aprovechado el tiempo la mayoría de candidatos para impulsar debates serios. Creo que aquí tenemos la ciudadanía que activarnos para obligar a que los candidatos expongan sus propuestas de manera más ampliada y realmente se lleven al escrutinio público en los gremios, las asociaciones, los ciudadanos en general que están organizados podrían invitar a los candidatos a discutir sus propuestas, aunque no necesariamente en debates, de uno en uno podrían ir haciendo las discusiones y los medios de comunicación también, intentando someter sus propuestas a un escrutinio público que permita realmente tener ideas más profundas y serias, ¿no? Como por ejemplo debatir qué va a pasar con los radares. Los radares son técnicamente instrumentos necesarios y que apoyan y aportan para el control del tráfico y mejorar la seguridad vial.
pero cuando se vuelve un negocio privado, entonces ya no es un aporte para la ciudad. ¿Cómo corregir esos temas, no? Solo por darle un ejemplo muy crítico, porque el ex alcalde Zamora o el alcalde suspendido Zamora, una de sus grandes propuestas fue eliminar los radares. Y hoy lo que tenemos en la autopista es un incremento de accidentes tremendamente grave. Entonces, es demagogia, es una propuesta seria, acumula votos, sí, pero a través de la demagogia. Entonces, creo que hay muchos temas como esos para discutir en la ciudad y para que podamos al final tomar una mejor decisión. Em, ¿Qué temas considera usted son indispensables que deben ser propuestos por los candidatos conocidos por los ciudadanos sobre la ciudad patrimonial, su protección? Temas como garantizar la conservación del patrimonio histórico de una ciudad que la vemos en una franca metamorfosis hacia una ciudad de altas edificaciones verticales. Gustavo, fundamental, a ver, un tema fundamental para el presente y el futuro de Cuenca es el agua y la protección de sus fuentes de agua y el cómo lidiar con el crecimiento de la ciudad en ese sentido. Entonces, sin duda, lo que usted plantea es cómo una ciudad no crece hacia los alrededores, porque se vuelve muy cara la infraestructura al hacer que siga creciendo a lo rural y que se concentre, que sea una ciudad que crezca más en la altura. Pero esto tiene que ser también pensado y meditado seriamente porque hay lugares en donde no se puede permitir que crezcan en altura. Hay lugares obvios que ya la técnica no les permite, por ejemplo, cerca del aeropuerto, ¿no? Ya no pueden hacer nada porque, por el tema de los vuelos, pero, por ejemplo, en la zona del Ejido, que comprende la avenida Solano, la avenida Paucarabamba, las detrás de la Universidad de Cuenca, todas estas zonas están consideradas ciudad jardín, es una parte fundamental del patrimonio de Cuenca, no es solo la catedral, no es solo el adoquín y las iglesias del centro histórico, es toda la armonía que tiene Cuenca entre el centro histórico y la inmediata ciudad que creció hacia el río Tomebamba, hacia Turi, ¿no es cierto? Entonces toda esa zona tiene que ser cuidada y protegida, no se puede llenar de edificios en una zona en donde van a colapsar las vías, en donde ya empiezan a haber problemas de abastecimiento de agua, porque ya no hay suficiente presión de agua con los pocos edificios que ya existen, ni se diga con los que están proyectados en crecer. ¿Cree Entonces, usted que hay hay que zonas donde trabajar en el tema de políticas públicas, revisar PUCs, PDOT, tratar más a fondo y con una mejor visión la conservación del patrimonio histórico? Tenemos una ciudad en franco deterioro, hay una presión inmobiliaria y hay también falta de mantenimiento en la urbe. sin duda alguna, Gustavo, es fundamental esta discusión de manera seria, no con la presión de los que tienen negocios inmobiliarios, porque estuvieron presentes presionando en los debates del Consejo Cantonal los que tienen negocios inmobiliarios y si la visión es fomentar el negocio inmobiliario, entonces la ciudad va al caos. Tenemos que tener una visión de ciudad seria, orientada a un futuro sostenible, y eso no necesariamente implica crecer en cualquier parte en altura. Sí se puede crecer en altura, pero en las zonas adecuadas. Entonces es un debate importante, fundamental, y que tiene que ver con la economía, sin duda alguna, de la ciudad también, por supuesto. Entonces, impedir que se hagan edificios en zonas donde hay propiedades grandes también es un problema económico para los propietarios. Pero hay que buscar salidas a esos temas y es un debate fundamental. El otro debate fundamental es cómo vamos a mejorar la dotación de la infraestructura tanto de vías como de veredas y de conexiones, ¿no? En puentes de la ciudad necesitan mejores conexiones, pero también cómo vamos a dotarle a la ciudad de infraestructura de ciclovías, por ejemplo, para que los ciudadanos que toman una bicicleta no sean los que arriesgan la vida cada Claro. media hora que toman la bicicleta, Toca sino que usted un las punto fundamental y tiempo no nos da para tratar más. ¿Qué modelos de movilidad son los que deberían implementarse en la ciudad? Usted ha hablado de uno de los candidatos que estaría proponiendo, entendemos, autopistas o cosas por el estilo. Esto implica, de hecho, una correlación con el incremento de vehículos motorizados. Pero, ¿qué es lo que tiene que pensarse, particularmente para el centro histórico, para reducir congestión, transporte informal, contaminación que afecta a la salud de los ciudadanos y los efectos de todo esto en la actividad económica?
Así es, el centro histórico no puede seguir saturado de vehículos. Hay ejemplos en ciudades históricas, ¿no es cierto? Como en Londres, como en París, etcétera, donde el vehículo que quiere ingresar al centro histórico paga un peaje altísimo. En Londres, si usted quiere entrar al centro histórico, le cuesta 100 euros. Acá no vamos a llegar a esos niveles, pero sí hay como desincentivar el uso del vehículo en la parte del centro histórico, porque tiene que ser mejor cuidado. Es una zona que debe permitirse la movilidad más que nada peatonal. Ya tenemos un tranvía que facilita la llegada a una zona muy cercana del centro y esa debería ser combinada. Pero ese es uno de los retos fundamentales también, estimado Gustavo, el sistema integral de movilidad, no solo de transporte, sino de movilidad, donde el ciudadano pueda tomar una parte peatonal, otra parte en bicicleta, pueda subirse al tranvía, Ujú. conectarse con el bus y pueda tener un servicio seguro de transporte, cómodo, limpio y a tiempo. Y esto no se ha logrado desde el ingeniero Palacios, que ya se puso en uso el tranvía, sigue funcionando la línea 100 en la misma ruta del Bien, tranvía. Es un el absurdo. tiempo se ha agotado. Terminemos con una invitación suya a los candidatos para que hagan conocer sus propuestas a la ciudadanía. Gustavo, es fundamental que nos organicemos como ciudadanos, que las universidades, que los gremios, que las distintas formas de organización ciudadana y los medios de comunicación inviten a los candidatos a poner a prueba sus propuestas, sus ideas para la ciudad. Y yo ahí le invito incluso a que ni siquiera sean debates, porque los debates muchas veces se pierden más bien en disputas de lo que hiciste, de lo que fuiste, y de tu pasado. Creo que es necesario que hayan debates serios. El debate del CNE de los últimos tiempos no sirvió para nada. 2 minutos, 1 minuto para hablar de un tema, después réplicas mal organizadas, no sirven. Creo que necesitamos fortalecer realmente una capacidad de diálogo y de puesta a prueba de los temas, más Ujú. que volver al pasado de los candidatos, que ya los ciudadanos también sí saben y sí tienen que enterarse. Es importante saber sobre su pasado, pero creo que es fundamental poner a prueba los planes de gobierno y qué es lo que se quiere hacer en Cuenca para decidir si queremos Así esa es. vía o no y elegir Tiene, a uno. tiene que empezarse a toda máquina. No podemos esperar un proceso, una campaña electoral de apenas 2 semanas para empezar a enterarnos. Gracias, por su presencia, Felipe. A ustedes, Gustavo, por la invitación. Un gusto, un buen día. Declaraciones del licenciado Felipe Abril. Él fue viceministro de Gobierno y es un experto en derechos humanos, migración y políticas públicas.